El repertorio de crímenes y criminales mexicanos siempre ha estado poblado por todas las variedades que este fenómeno social ofrece, incluyendo los asesinos en serie. Dentro de estos existen algunos que son famosos y ampliamente mencionados dentro de la crónica negra, tal como Goyo Cárdenas, Juana Barraza la Mataviejitas, el caníbal de la Guerrero entre otros. Sin embargo, los que tal vez sean los dos mayores asesinos seriales mexicanos, han quedado relegados a un segundo plano, y esto se debe sin duda a que la mayoría de sus crímenes fueron cometidos en territorio estadounidense. Esta es la historia de El asesino del tren y El asesino del machete. Ángel Maturino Reséndiz, conocido en la historia criminal como el asesino del tren o el asesino del ferrocarril, fue uno de los asesinos en serie más elusivos del siglo XX. De nacionalidad mexicana, Reséndiz aterrorizó a los Estados Unidos y México entre los años 1986 y 1999. Su alias principal provino de su particular modus operandi: viajaba de forma ilegal oculto como polizón dentro de vagones de carga y seleccionaba a sus víctimas exclusivamente en viviendas ubicadas a poca distancia de las vías ferroviarias. Tras cometer los crímenes, utilizaba las mismas líneas del tren para huir rápidamente hacia otros estados o cruzar las fronteras internacionales. Nacido el 1 de agosto de 1959 en Izúcar de Matamoros, Puebla, Ángel Leoncio Reyes Reséndiz, su verdadero nombre, creció bajo un entorno familiar disfuncional, marcado por la pobreza y el abandono. A los 12 años huyó de su hogar y adoptó el estilo de vida de un vagabundo. Pronto comenzó a cruzar ilegalmente hacia los Estados Unidos, acumulando durante las décadas de 1970 y 1980 un extenso historial delictivo que incluía robos, agresiones con armas y falsificación de documentos de ciudadanía. A pesar de ser detenido y deportado a México por las autoridades migratorias en numerosas ocasiones, Reséndiz lograba reingresar con facilidad a territorio estadounidense, utilizando decenas de identidades falsas, siendo la más buscada la de Rafael Reséndez Ramírez. El primer homicidio confirmado de Reséndiz ocurrió en 1986, cuando asesinó a golpes a un indigente en Florida. Con el paso del tiempo, sus ataques se tornaron más violentos y aleatorios. Sus víctimas incluían a hombres y mujeres de todas las edades, desde estudiantes universitarios hasta ancianos. Su patrón criminal consistía en saltar de un tren en movimiento, buscar casas aisladas junto a los rieles y tomarlas por sorpresa. Reséndiz era un asesino de oportunidad que utilizaba objetos contundentes que encontraba en las propiedades de las víctimas, tales como piedras, picos o pesados objetos de hierro. Atacaba de manera brutal, infligiendo traumas severos a las víctimas y en el caso de las mujeres, abusando de ellas antes o después de la muerte. El rasgo más inusual de su comportamiento era su aparente falta de prisa. Solía permanecer varias horas en las residencias de las personas que acababa de matar. Se sentaba a comer los alimentos de la cocina, leía las licencias de conducir de los fallecidos, y robaba objetos pequeños de valor sentimental o joyas, que luego enviaba a su esposa y a su madre en el estado mexicano de Durango. A finales de la década de 1990, la racha de violencia de Reséndiz se intensificó notablemente, dejando rastros de sangre en estados como Texas, Kentucky, Illinois y Georgia. Entre sus crímenes más mediáticos se encontró el brutal ataque contra Christopher Maher y su novia en 1997, cerca de unas vías en Kentucky. Maher murió en el acto, pero su pareja sobrevivió milagrosamente, convirtiéndose más tarde en una testigo clave. Otro caso impactante ocurrió en diciembre de 1998, cuando asaltó el hogar de la respetada investigadora médica Claudia Benten en Houston, Texas, a quien abusó y apuñaló. Pocos meses después, en la misma región, asesinó a la maestra de escuela, Noemí Domínguez, con un pico. Tras estos crímenes brutales, el FBI vinculó las huellas dactilares y el perfil de ADN hallado en las distintas escenas, dándose cuenta de que un único sospechoso era el autor de la ola de crímenes. El 21 de junio de 1999, Ángel Maturino Reséndiz fue incluido formalmente en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. La intensa cacería internacional finalmente cercó al asesino. Ante la presión de las autoridades de ambos lados de la frontera y el temor por su seguridad, la hermana del criminal, Manuela Reséndiz, intervino en el caso. Tras mantener conversaciones con un ranger llamado Drew Carter, Manuela convenció a su hermano de que se entregara voluntariamente, a cambio de que se garantizara su integridad física y se le permitiera ver a su familia.
El 13 de julio de 1999, en un puente internacional que conecta Ciudad Juárez con El Paso, Reséndiz cruzó a pie y se entregó pacíficamente a las autoridades estadounidenses. Tras ser capturado, Reséndiz confesó la autoría de al menos 15 asesinatos cometidos en territorio estadounidense, aunque las autoridades forenses sospechan que la cifra real, en combinación con sus delitos en México, supera los 25. Durante los exámenes psiquiátricos y las audiencias del juicio, el asesino mostró delirios de carácter místico. Se autodenominaba un ángel vengador inmortal, y aseguraba que sus crímenes correspondían a un mandato divino para erradicar el mal. Afirmaba que no podía ser ejecutado porque su alma nunca moriría. A pesar de los intentos de su defensa por demostrar que el acusado padecía de esquizofrenia y delirios paranoicos incompatibles con la pena capital, los tribunales determinaron que Reséndiz comprendía la naturaleza y las consecuencias directas de sus actos. Fue juzgado y condenado a muerte específicamente por el homicidio agravado de Claudia Benten. Después de agotar todos los recursos legales de apelación, Ángel Maturino Reséndiz fue ejecutado mediante inyección letal en la prisión de Huntsville, Texas, el 27 de junio de 2006 a la edad de 46 años. Juan Vallejo Corona, conocido en la historia criminal como el asesino del machete, fue uno de los asesinos en serie más prolíficos y aterradores de los Estados Unidos durante la década de 1970. Nacido el 7 de febrero de 1934 en Autlán de Navarro, Jalisco, Corona emigró a territorio estadounidense buscando el sueño americano. Se estableció en el norte de California, específicamente en el área de Yuba City, donde se convirtió en un próspero y respetado contratista de mano de obra agrícola. Detrás de su fachada de hombre de familia, católico devoto y ciudadano ejemplar, se ocultaba una mente severamente perturbada que acabó con la vida de al menos 25 jornaleros migrantes. Su caso conmocionó al mundo entero por la brutalidad de los crímenes y la vulnerabilidad de las víctimas elegidas. Durante la década de 1950, tras sobrevivir a las devastadoras inundaciones del río Yuba que afectaron severamente su salud mental, Juan Corona comenzó a manifestar comportamientos extraños y episodios de esquizofrenia. Su hermano mayor lo internó temporalmente en un hospital psiquiátrico de California, donde recibió fuertes tratamientos, incluyendo múltiples terapias de electrochoque. Tras ser dado de alta y deportado brevemente a México, regresó legalmente a los Estados Unidos. Logró estabilizar su vida externa contrayendo matrimonio, procreando 4 hijas y consolidándose como un canal indispensable para los rancheros locales que necesitaban trabajadores temporales. Su rol como contratista le daba acceso directo a una población flotante, solitaria y desamparada, jornaleros migrantes, en su mayoría hombres de mediana edad, sin lazos familiares locales y en ocasiones con problemas de alcoholismo. El horror que se escondía tras la fachada de hombre de negocios exitoso salió a la luz en mayo de 1971. El dueño de un huerto de duraznos en la ribera del río Feder, notó un montículo de tierra inusual y un pozo de dimensiones similares a una tumba en su propiedad. Al alertar a las autoridades de la oficina del sheriff, las excavaciones iniciales desenterraron el cadáver de un hombre blanco con heridas punzantes brutales. En los días siguientes, lo que parecía un homicidio aislado se transformó en una pesadilla a gran escala. La policía continuó cavando en diferentes huertos de frutas y áreas rurales a lo largo del río, descubriendo cuerpos enterrados de manera consecutiva en fosas poco profundas. La escena era dantesca. La gran mayoría de las víctimas presentaban fracturas craneales masivas y profundas incisiones en forma de cruz en la cabeza y el pecho. El patrón criminal determinó que habían sido atacados brutalmente a tajos, utilizando un arma larga y afilada, compatible con un machete o un cuchillo de carnicero. La policía orientó sus sospechas hacia Juan Corona, debido a que poseía los derechos de contratación y acceso exclusivo a los ranchos frutales donde se hallaron los entierros ilegales. Durante el registro de sus propiedades y de su automóvil, los detectives encontraron pruebas contundentes que lo vinculaban directamente con los crímenes. La evidencia incluía un machete, un hacha, un cuchillo de carnicero y un arma calibre .32. Manchas de sangre humana en sus herramientas de trabajo y en el interior de su vehículo. Recibos de compras de carne impresos a su nombre, localizados enterrados junto a los cuerpos. Un libro de contabilidad azul donde figuraban los nombres de varios de los hombres asesinados, acompañados de marcas en forma de cruz que la fiscalía interpretó como un macabro registro de ejecuciones.
Las víctimas eran hombres invisibles para la sociedad. Al ser trabajadores temporales y sin familia en el país, nadie reportaba sus desapariciones, lo que permitió que Corona operara con total impunidad durante meses antes de que la propia tierra revelara sus crímenes. Juan Corona fue arrestado formalmente a finales de mayo de 1971. El juicio comenzó al año siguiente y se convirtió en uno de los procesos judiciales más costosos y mediáticos de la historia de California. A pesar de que la defensa alegó que no existían testigos directos de los crímenes, la montaña de evidencia forense e indiciaria fue demoledora. En enero de 1973, un jurado declaró a Corona culpable de 25 cargos de asesinato en primer grado. El juez lo sentenció a cumplir 25 cadenas perpetuas consecutivas, privándolo de cualquier oportunidad de recuperar su libertad. Durante su larga estancia en prisión, Corona sobrevivió a un violento ataque por parte de otros reclusos que le dejó ciego de un ojo. A lo largo de las décadas, solicitó la libertad condicional en múltiples ocasiones, pero todas le fueron negadas de manera unánime debido a la gravedad de sus actos y a su total falta de remordimiento efectivo. En sus últimos años de vida, el prisionero desarrolló demencia senil. Juan Vallejo Corona falleció por causas naturales a la edad de 85 años, el 4 de marzo de 2019, mientras se encontraba bajo custodia en un hospital externo a la prisión estatal de Corcoran. Su ola de crímenes permanece en la historia de la victimología como un ejemplo sombrío del desamparo que sufren los trabajadores indocumentados y marginales, cuya ausencia tardó meses en ser notada por el mundo.